Richard sacó la tarea de verdad o desafío, que decía, besar apasionadamente a la persona del sexo opuesto que te gusta durante 2 minutos. En medio de los burlas de sus amigos, se levantó y se acercó hacia mí. En aquel momento, estábamos en medio de una guerra fría. Estaba nerviosa y cohibida, y cerré los ojos confundida. Sin embargo, Richard solo se rió burlonamente al oído. ¿Quieres que te bese, Joanne? Qué lástima. Ya me cansé de eso. Después de decir eso, se dio la vuelta y besó a una hermosa alumna menor. En ese momento, de repente ya no lo quería. Al día siguiente, solicité a una escuela extranjera y acepté el arreglo matrimonial hecho por mis mayores. En su cumpleaños, me fui volando a un país extranjero sin mirar atrás. Cuando el avión aterrizó, mi teléfono se vio abrumado de llamadas suyas. Cuando Richard sacó la tarea de verdad o desafío, ya estaba un poco ebrio. Los amigos entrometidos recogieron el papel y lo leyeron en voz alta de propósito. Besar apasionadamente a la persona del sexo opuesto que te gusta durante 2 minutos. Inmediatamente todos me miraron y comenzaron a burlarse. La reunión de esta noche fue especialmente organizada por Richard. Había estado en una guerra fría con él por más de 1 mes. En las últimas ocasiones, siempre había sido yo la que tragaba mis quejas y tomaba la iniciativa para reconciliarme. Pero esta vez, no sé por qué me puse tan terca. Simplemente me negué a ceder. Originalmente, pensé que el estancamiento continuaría. Estaba un poco nerviosa, y mis dedos subconscientemente se agarraban fuertemente al borde de mi vestido. Y Richard ya se había levantado. Varias chicas familiares a mi lado sonrieron y me empujaron suavemente. Joanne, tu novio viene a besarte. Un destello de alegría se hizo presente en mi corazón, y miré hacia arriba a Richard. Llevaba la camisa blanca que me gustaba, y el cuello estaba un poco desordenado. Bajo el embrujo del alcohol, sus ojos mirándome parecían especialmente amorosos. Mis mejillas se sonrojaron, y bajé la vista, apretando mis dedos aún más fuerte. Mis palmas ya estaban sudando profusamente. Cuando miré hacia arriba de nuevo, Richard ya se había parado frente a mí. Joanne. Richard se inclinó. Su voz con un dejo de embriaguez sonaba extremadamente suave. Estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer, y estaba demasiado cohibida para controlarme. Cuando estaba a punto de besarme, cerré los ojos apresuradamente. Pero el beso esperado no llegó. Algunos resoplidos abrasadores cayeron en mi oído, acompañados de una risa burlona. ¿Quieres que te bese? ¿No haberte tocado durante 1 mes? ¿Estás tan desesperada, Joanne? De repente abrí los ojos. Richard ya se había enderezado. Una sonrisa sarcástica escapó de sus labios delgados. Mirándome hacia abajo, solo había indiferencia y desprecio en sus ojos. En ese momento, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se me subía a la cabeza. Tenía las manos y los pies fríos y temblorosos. Me quedé sentada rígida, mirando boquiabierta cómo se dio la vuelta y se fue hacia un lado. En el silencio atónito de toda la habitación. Tomó la mano de esa hermosa alumna menor. ¿Está bien? Sabía que esa alumna menor siempre había estado enamorada de él. Había expresado sus sentimientos innumerables veces, tanto abiertamente como en secreto. Antes, cuando estaba celosa, él casualmente decía que no le interesaba. Pero ahora, después de que la alumna menor se sonrojó y asintió. No dudó en inclinar la cabeza y besarla. 2 minutos, ni 1 segundo menos. Después del beso apasionado, incluso levantó la mano y frotó los labios ligeramente abultados de la alumna menor. Limpió las manchas de agua ambigua de la esquina de su boca. Las varias chicas sentadas a mi lado me miraban con tristeza y compasión. Richard me dio una mirada casual. Luego volvió a su asiento y cogió la botella de vino. ¿Por qué está tan tranquilo? Es bastante interesante. Sigamos jugando. Alguien rápidamente intentó enderezar las cosas. Richard, ya no puedes beber más. Mira lo borracho que estás. Sí, Richard, Joanne está a punto de llorar. Date prisa y consuélala. Richard se recostó en la silla,
con un aspecto despreocupado. ¿Por qué debería consolarla? Después de todo, ella es tu novia. Te has portado un poco demasiado ahora. ¿Quién dijo que era mi novia? La sonrisa sarcástica en los labios de Richard se volvió aún más fría. ¿No nos separamos hace un mes? Bajé los ojos e involuntariamente me eché a reír. Joanne, ¿estás bien? La chica sentada a mi lado me tomó la mano. Negué con la cabeza, estoy bien. Me voy primero. Ustedes siguen jugando. Me levanté y salí. Escuché la voz delicada de la alumna menor. ¿La hermana mayor está enfadada? Ignórale. Richard pidió a alguien que abriera otra botella de vino. Sigamos bebiendo. Richard, Joanne parece realmente enfadada esta vez. No me detuve y abrí directamente la puerta. La voz de Richard llegó perezosamente. ¿Qué tiene que ver conmigo? No siempre está enfadada. Al final, siempre vuelve pidiendo reconciliación por su cuenta. ¿Todavía quieres reconciliarte con ella? La puerta cerrada bloqueó todos los sonidos. No escuché su respuesta. Pero ya no me importaba. Anteriormente, debido a estar enamorada de Richard, elegí quedarme en China para tomar el examen de posgrado. Pero ahora, parece que estudiar en el extranjero también es una buena opción. Pasé un tiempo limpiando las cosas que había dejado en el apartamento de Richard y las llevé de vuelta al dormitorio. No le dije a nadie por el momento que iba a estudiar en el extranjero. La vida comenzó a ponerse ocupada, y había muchas cosas que preparar. Poco a poco, rara vez pensaba en Richard. Hasta aquel día en la segunda cafetería, me encontré con él y algunos amigos después de mucho tiempo. Había una chica joven y hermosa a su lado. Pero no era la alumna menor de la última vez. Joanne, hace tiempo. Vamos a comer juntos más tarde. Su amigo me saludó con una sonrisa. Yo solo sonreí educadamente. No, estoy con mis compañeras de habitación. Está bien. Por cierto, hay una reunión en el viejo lugar esta noche. También debes venir. Subconscientemente miré a Richard. Sus ojos eran fríos, y era difícil decir qué emociones había en sus ojos. Pero no interrumpió las palabras de su amigo. Mi corazón estaba tranquilo sin ninguna onda. Negué con la cabeza, no voy. Tengo otras cosas que hacer esta noche. ¿Por qué tanta tontería por comer? Richard de repente dio una mirada fría a los varios personas, y de hecho simplemente se dio la vuelta y se fue. Su amigo se disculpó conmigo un poco tímidamente. Hice un gesto con la mano y también me di la vuelta y me fui. Cuando volví abajo del dormitorio después de comer, me encontré con Richard y su nueva novia de nuevo. La chica estaba abrazando el cuello de Richard y pidiendo besos en ocasiones, subiéndose de puntillas. Pero la expresión de Richard parecía un poco impaciente. Caminé hacia adelante sin desviar la mirada. Justo cuando estaba a punto de entrar por la puerta del dormitorio, Richard de repente me llamó, Joanne. Mis pasos se detuvieron un momento pero no me detuve. Richard volvió a llamar, Joanne, te estoy llamando. ¿No has oído? Empujó a la chica de enfrente y se acercó directamente a mí. Sí. Lo miré con calma. Hay algo. Está bien, dime. La novia pequeña de Richard se acercó y se aferró a él, mirándome con odio en los ojos. ¿De qué panadería era el pastel que siempre me comprabas? Richard puso perezosamente el brazo alrededor de su novia y me miró hacia abajo. A mi novia también le encantan los pasteles. Quiero comprarle uno. Lo hice yo misma. Mi mirada siguió siendo tranquila. Si ella quiere comerlo, le puedo enviar la receta. Richard frunció el ceño. No molestes. Bueno, házmeme dos. Por supuesto, te pago. Sonreí, lo siento, ahora no tengo tiempo. ¿Es que no tienes tiempo o que no quieres? Richard me miró con una media sonrisa. ¿Estás celosa? De repente me pareció tan aburrido. No quería discutir ni perder el aliento en estas tonterías. Piénsalo lo que quieras. Lo rodeé y entré rápidamente en el edificio del dormitorio.
En cuanto entré al dormitorio, mi compañera de cuarto me llevó hacia la ventana. Abajo, Richard y su nueva novia parecían estar discutiendo. Después de un rato, él impacientemente se soltó de la mano de la chica y se marchó en coche directamente. La chica se quedó abajo llorando un rato y luego se fue desconsolada. Mi compañera de cuarto todavía parecía tener más que decir. Joanne, siento que Richard todavía te quiere en su corazón. ¿Está tratando deliberadamente de enfadarte para que seas la primera en inclinar la cabeza y ceder? Sonreí y le dio un toque en la frente a mi compañera de cuarto. Lee menos novelas de SEO autoritarios. Te estás perdiendo la cabeza, cariño. Debido a que me gustaba Richard, había rechazado claramente el arreglo matrimonial hecho por mis mayores antes. Ahora que se enteraron de que me iba al extranjero, lo mencionaron de nuevo. Tío, puedo pensar un poco más. Está bien. Todavía quieres continuar estudiando por ahora, y no hay prisa por el asunto del matrimonio. Vamos a vernos antes de que te vayas al extranjero. Después de todo, tiene que ser alguien que te guste. De acuerdo. No rehusé su amabilidad de nuevo. Mis dos tíos me querían mucho. Después de que mi madre falleciera y mi padre se volvió a casar, ellos eran las personas que más me querían en el mundo. Por la noche, hice una cita para comer con mi mejor amiga. También le dije sobre mi plan de estudiar en el extranjero. Cuando me fui al baño a mitad de la comida, Richard me llamó. Joanne, ¿dónde están tus cosas? Las he llevado de vuelta al dormitorio. La voz de Richard no mostraba ninguna señal de alegría o enojo. Como ya las has movido, muévelas todas limpias. Mi novia viene esta noche, y no le gusta ver tus cosas. Lo siento, por favor tómalas. Claro, las tiraré. No te arrepientas. Colgué el teléfono. Me miré en el espejo, un poco perpleja. No podía entender lo que quería decir. Incluso ya no quería a él, así que, ¿por qué me importarían las cosas que me había dado? Le prometí a mi tío que conocería a esa persona una vez antes de irme al extranjero. Pero nunca esperé que la persona que llegara como se había prometido fuera alguien a quien debía llamar tío menor. Mi amiga también se quedó boquiabierta. Me agarró la mano y susurró con un pequeño grito, Joanne, la persona con la que tienes una cita blind es Apolo. Subconscientemente me enderecé, pero mi rostro se sonrojó ligeramente. Yo también no sabía que fuera él. No puedo soportarlo, Joanne. Tengo miedo. Necesito escapar al baño. Después de decir eso, mi amiga soltó mi mano. Antes de que Apolo se acercase, ella se levantó bruscamente. Tío Apolo, primero voy al baño. Después de decir eso, se inclinó muy adorablemente. Pero después de unos pasos, desapareció como un conejo. Tío menor. Lo saludé en voz baja. De repente, no me atreví a mirarlo directamente a los ojos como solía. Apolo se sentó frente a mí. ¿Qué te gustaría comer? Cualquier cosa está bien. No soy difícil. Apolo pidió algunos platos y me preguntó, ¿está bien así? Mirando el menú, eran todas las cosas que suelo gustar comer. Me sorprendí un poco y no pude evitar mirarlo. En mi memoria, era un hombre noble, frío y lleno del aura de un superior. Hoy, su ropa era un poco más casual, así que no parecía tan intimidatorio. Pero todavía estaba un poco reservada y respondí suavemente, está bien. Después de que el camarero se llevó el menú y se fue, Apolo de repente dijo, Joanne, ¿tienes miedo de mí? Subconscientemente asentí, y luego rápidamente y nerviosamente negué con la cabeza. Antes, cuando lo veía, solo seguía a mis tíos. Solo echaba un vistazo rápido desde lejos. Ocasionalmente, cuando los mayores estaban hablando, yo solo me paraba obediente a un lado y nunca interrumpía. En realidad, no era tan viejo. Solo era de una generación superior. En realidad, este año solo tiene 27 años. Entonces, ¿qué piensas de mí? Me quedé un poco perpleja. Apolo solo sonrió, no te preocupes. Puedes pensar antes de responder. Tomé una profunda respiración. Tío menor. Joanne,
puede llamarme por mi nombre. Apreté fuertemente mi palma. Después de un rato, finalmente llamé suavemente, Apolo. Todavía tengo que irme al extranjero a estudiar por lo menos 2 años. No importa. Si estás dispuesta, podemos comprometernos primero. ¿Por qué? Estaba un poco perpleja. Tenía tantas opciones cuando se trataba de matrimonio. Y yo era solo una niña huérfana cuya madre falleció temprano y cuyo padre se volvió a casar, sin un verdadero hogar. Apolo me dio el jugo vertido. Sus dedos eran largos y sus nudillos fuertes. Reposando en el vaso, parecían tubos de jade. De hecho, me quedé un poco aturdida mirándolos. Él dejó el vaso y acarició suavemente el cabello. Joanne, no quiero asustarte. Así que, mantengámoslo en secreto. 3 días antes de irme al extranjero, Apolo y yo nos comprometimos de forma discreta. Un día antes de irme al extranjero, Richard de repente me llamó. Joanne, mañana es mi cumpleaños. Mientras estaba empacando mi maleta, respondí con indiferencia, ¿Conoces el lugar? El tono de Richard todavía tenía un dejo de pereza. Te he dado la oportunidad. Depende de ti si la tomas o no. Antes de que yo pudiera reaccionar, el teléfono se colgó. Mi tío vino a llamar a la puerta. Joanne, el señor Apolo ha venido a recogerte para comer. Respondí rápidamente y cerré la maleta. Esa llamada de Richard justo ahora ya se me había olvidado. Debido a que tendría un largo vuelo al día siguiente, Apolo no me dejó llegar tarde a casa. Tomó un poco de vino durante la cena. Cuando salí del coche, él de repente agarró suavemente mi muñeca. Joanne. Con un ligero tirón de mi muñeca por parte de Apolo, me hizo estar frente a él. Estaba envuelto en un rico aroma de vino. Estando tan cerca, el aroma amargo de ébano y cedro me envolvió instantáneamente. Diferente de Richard, que era un playboy orgulloso y arrogante, Apolo tenía un olfato completamente diferente, único de los hombres maduros. Momentáneamente me hechicé. Hasta que Apolo inclinó la cabeza y un beso muy ligero cayó en mis labios. Duerme temprano. Mañana te llevaré al aeropuerto. Mientras decía eso, volvió a extender la mano y frotó suavemente mis labios. Cuando estaba a la vez avergonzada y perpleja, Apolo de repente susurró al oído, nuestra Joanne realmente se ajusta a su nombre. A las 7 de la noche, todos los amigos habían llegado. Había un asiento vacío al lado de Richard. No había traído a una acompañante femenina. Los amigos lo sabían claramente. Ese asiento estaba reservado para Joanne. Después de todo este revuelo, en realidad todos podían ver que Richard todavía la quería en su corazón. Solo era demasiado orgulloso y siempre quería que los demás inclinasen la cabeza primero. Después de esta noche, los dos deben dejar de jugar. ¿Por qué molestarse? Te has visto tan sombrío todos los días, como si todos te debiéramos 8 millones. Cuando Joanne venga más tarde, debes consolarla bien y disculparte sinceramente. Richard echó una mirada casual hacia la puerta, no la voy a consolar. Es suficiente que le esté dando una oportunidad para bajar. Eres solo difícil. ¿Qué hora es ya? ¿Por qué no ha venido Joanne todavía? Le dijiste, Richard. Richard miró su reloj, puede venir si quiere. Saliré a echar un vistazo. Richard no detuvo a nadie. Se levantó y se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo afuera. Miró hacia abajo desde la ventana. Había coches que venían y iban, pero no sabía si había el que esperaba. Richard de alguna manera recordó su cumpleaños del año pasado. En aquel entonces, su relación con Joanne estaba bien. Ella le dio un cinturón y abrochadores de mangas, y los usaba casi todos los días. Y los aretes de diamante que le dio en su cumpleaños. Ella también solía usarlos todos los días. Pero ese día, los dejó en el apartamento y no los llevó. Por alguna razón, el corazón de Richard se hundió un poco. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió repentinamente, y la persona que entró gritó alegremente, «Richard, ella viene».
Ella viene. Él se dio la vuelta de repente, sintiendo como si la niebla que había estado aplastando su corazón se disipara instantáneamente. Sabía muy bien cuánto Joanne le quería. Sabía que ella definitivamente vendría esta noche. Siempre que viniera, esta vez él tomaría la iniciativa de inclinar la cabeza y consolarla. Richard se apoyó en el alféizar de la ventana. Todavía tenía esa postura despreocupada y casual. Como si no le importara en absoluto quién fuera la persona que entrara. Y no había una sola onza de expectativa en su corazón. Pero el brazo que descansaba en el alféizar estaba tensado fuertemente. Y sus dedos se apretaban uno por uno sin que él se diera cuenta. Súper sorpresa, llegará pronto. La persona que entró estaba llena de emoción, y el ambiente también se volvió animado. Parecía haber una sonrisa tenue en los labios de Richard. Bajó los ojos y dijo casualmente, es la misma rutina todos los años. ¿Qué clase de sorpresa podría ser? Esta vez es realmente diferente. Richard no mostraba mucha emoción en su rostro. Pero gradualmente había ondas en su corazón. ¿Qué clase de sorpresa le daría a Joanne? Los amigos tenían razón. En realidad fue su culpa el excederse aquel día. No sabía que le había entrado aquel día. De hecho besó a otra chica justo frente a ella. Pero se arrepintió inmediatamente después de besar a la alumna menor. Si Joanne hubiera derramado una sola lágrima en aquel momento, él se habría disculpado y pedido paz inmediatamente. Pero no lo hizo. Solo se fue en silencio y tranquilamente. Él había sido bastante imprudente durante este periodo, cambiando constantemente de acompañantes femeninas. Joanne debía haber sido realmente herida en su corazón. Pero incluso así, todavía preparó cuidadosamente una sorpresa de cumpleaños para él. De repente, una idea apareció en la mente de Richard. Eso es. Ella es la. Él dejaría de ser tan despreocupado e imprudente y solo tendría una buena relación con Joanne. Un amigo se acercó, le dio un leve golpe y susurró, ya no seas tan orgulloso. Richard de hecho cambió su arrogancia anterior y respondió con un ligero «hum». El amigo se sorprendió un poco, ¿realmente sabes que estás equivocado? Richard sonrió, realmente lo sé. Dios mío, esto realmente es una vista rara. Las cosas que hice antes estaban realmente desordenadas. Richard dijo esto, mirando a su amigo extremadamente seriamente. Me he decidido. Me voy a tranquilizar a partir de ahora. Voy a estar con Joanne adecuadamente y no la voy a enfadar más. El amigo estaba lleno de alivio, hubiera sido mucho mejor si hubieras hecho esto antes. Joanne se alegraría muchísimo. Ahora no es demasiado tarde. En cuanto Richard terminó de hablar, dos camareros empujaron una enorme caja de cartón rosa atada con cintas al cuarto. Richard se quedó un poco atónito. El amigo se rió y lo empujó para que se acercase, date prisa y abre para ver qué sorpresa te ha preparado Joanne. Su corazón estaba latiendo muy rápido. Pero por alguna razón, se sentía un poco como el que está cerca de casa pero se siente tímido. Él también era un playboy que había estado en la escena de fiestas. Había visto todo tipo de escenas. Pero en este momento, estaba tan nervioso que tenía las palmas sudadas. ¿Estaría Joanne adentro? Entonces, ¿la sorpresa que había preparado era entregarse a él? Richard estaba pensando todo tipo de cosas en su mente. Él y Joanne habían estado saliendo más de 2 años. Cuando ella estaba preparándose para el examen de posgrado este año, a veces se quedaba dormida en su apartamento fuera de la escuela porque estudiaba demasiado tarde. Pero no habían dado el último paso. En realidad, él había estado insatisfecho con esto antes. La mayoría de sus guerras frías también se debían a esta razón. Todavía recordaba la vez que tuvieron la pelea más grave. Joanne lloró extremadamente tristemente. Y él ni siquiera se molestó en consolarla. Su mente estaba llena de la insatisfacción de no obtener lo que quería. Solo ahora Richard se dio cuenta tarde que Joanne no tenía madre, y que su padre se había vuelto a casar hacía mucho tiempo, tenía una nueva familia e hijos, y la había estado descuidando. Si realmente la había querido y amado,
habría considerado sus inseguridades. Debería haberle dado una promesa, un estatus adecuado, para tranquilizarla. De repente, Richard cambió de idea. ¿Por qué no hacerlo esta noche? Le haría una propuesta de matrimonio. Pensando así en su corazón, que antes había estado latiendo violentamente, de repente se calmó. Parece que en el fondo de su corazón, en realidad había estado esperando el momento de tomar esta decisión todo el tiempo. Sus amigos lo rodearon y lo empujaron hacia la enorme caja de cartón rosa. Estiró la mano y desató el lazo hecho de cinta de seda. La tapa de la caja de cartón se abrió inmediatamente, y mientras globos en forma de corazón de varios colores se elevaban, una chica vestida con un top de tirantes rosa y una falda de la misma serie de colores también saltó entre los globos flotantes y le gritó alegremente: «Richard, sorpresa». Una brisa fragante se acercó, y su cuerpo suave y elegante se abalanzó hacia sus brazos, abrazándole fuertemente el cuello. Luego, se aferró completamente a él. Antes de que Richard pudiera reaccionar, la chica le dio un beso fuerte en la cara. «¡Feliz cumpleaños, Richard!». ¿Sorprendido? Inesperado. La chica lo miró con su hermoso rostro, sus ojos y rostro llenos de alegría. Richard se quedó inmóvil. Solo la miraba fijamente la chica en sus brazos. Por un momento, estaba perplejo y aturdido. ¿Cuándo Joanne se había vuelto tan activa y entusiasta? ¿Cuándo el rostro de Joanne se había vuelto tan extraño y, bueno, molesto? Tardó un buen minuto y medio. Solo entonces comenzó a darse cuenta gradualmente. Cuando la chica se subía de puntillas para pedir otro beso, él de repente levantó la mano y la empujó con fuerza. «Richard». La luz deslumbrante cayó en su rostro. En sus orejas. 2 diamantes relucían con una luz extremadamente deslumbrante, instantáneamente irritando los ojos de Richard. Él dio un paso adelante y agarró el brazo de la chica, y su hermoso rostro incluso se veía un poco distorsionado y horrible. ¿Quién te dijo que usaras estos aretes? ¿Quién te permitió usarlos? La chica se asustó tanto que se le puso el rostro pálido. Dijiste que estas cosas eran una molestia y me dijiste que las tirara. Pero pensé que eran tan hermosos que no podía soportar tirarlos. Quítalos. La chica todavía estaba aturdida y no había reaccionado. Richard la miró fríamente, y la fuerza en su mano fue aumentando gradualmente. ¿Te los quitas tú misma, o lo hago yo? Todo el cuarto estaba tan quieto como la muerte, solo se podía escuchar el sollozo cada vez más incontrolable de la chica. Ella se quitó los aretes con las manos temblorosas y los arrojó a Richard. Mientras lloraba, le gritó: «Richard, quiero romper contigo». «¿Romper?». Richard apretó fuertemente el par de aretes y se rió. ¿Alguna vez te salí con frecuencia? ¿Alguna vez dije que eras mi novia? La chica se quedó atónita, y las lágrimas se le escaparon por el rostro. «Pero saliste conmigo, me llevaste a casa, también me besaste y me abrazaste». «¿Y qué?». Richard se rió cruelmente. «He besado a muchas chicas. Son todas mis novias». «Richard, eres un bastardo». «Eso es correcto, soy un bastardo». «Entonces, ¿puedes irte ahora?». Lentamente, se filtró sangre de la mano apretada de Richard. Los aretes habían atravesado su palma, pero los apretó fuertemente y se negó a soltarlos. Joanne no vendría a celebrar su cumpleaños más. Y él, ridículamente, había estado esperando que viniera. Esperando que le diera una sorpresa de cumpleaños. El largo vuelo finalmente terminó. Era anochecer cuando llegué al país extranjero. Y en China debía ser alrededor de las 3 o 4 de la mañana en este momento. En cuanto encendí el teléfono, un flujo ininterrumpido de mensajes llegó. Tomó un rato para que el teléfono se calmara. Hice clic en ellos casualmente, y casi todos eran mensajes de Richard y recordatorios de llamadas perdidas. Fruncí el ceño, sintiéndome bastante sorprendida. Richard nunca se había comportado así antes. Cuando estábamos en una guerra fría antes, si yo no tomaba la iniciativa de reconciliarme, él solo me humillaba en público. Ahora, cuando pienso en lo que pasó esa noche de nuevo,
parece tan distante como si fuera en una vida anterior. Sonreí y dejé atrás esas cosas desagradables. De repente, el teléfono comenzó a vibrar y sonar de nuevo. Era todavía una llamada de Richard. No contesté, y llamó de nuevo por segunda vez. No tenía ningún odio profundo hacia Richard. La familia Richard tenía estrechos negocios con mis dos tíos. Nunca había pensado en cortar todos los contactos con Richard para siempre. Era solo que volvimos a una relación plana en la que no nos molestábamos el uno al otro. Pero ahora parece que él no piensa así. Y yo ya estaba comprometida. Debía mantener una adecuada sensación de límite con el sexo opuesto aún más. Colgué la llamada y luego eliminé y bloqueé su número. Un momento después, llegó la llamada de mi amigo. Todavía no la contesté. Mi amigo rápidamente envió un mensaje: Joanne, por favor contesta el teléfono, ¿vale? Ayer era el cumpleaños de Richard. No viniste, y él bebió toda la noche y todavía está recibiendo un suero en el hospital ahora. Todos podemos ver que realmente se arrepiente esta vez. Joanne, dale una oportunidad más. Apreté fuertemente el teléfono. No muy lejos, el coche que Apolo había dispuesto para recogerme estaba esperando allí. Pensando en el abrazo que Apolo me dio cuando nos despedimos, sentí un poco de calor en mi corazón. Él dijo que vendría a verme volando cada mes en el futuro. También dijo que yo debía estudiar con tranquilidad, y él esperaría pacientemente a que terminara mis estudios y volviera. Nunca me haría escuchar ningún chisme sobre él mientras estuviera en el extranjero. Pensando en Apolo, siempre había una inexplicable sensación de seguridad. No habría más preocupaciones por ganancias y pérdidas. Pensé un momento y respondí al mensaje de mi amigo: ya nos hemos separado. Por favor, no me digas nada sobre él en el futuro. Gracias. Después de responder, bloqueé la pantalla y puse el teléfono en mi bolso. La persona que Apolo había dispuesto vino a ayudarme con mis maletas. El conductor me abrió la puerta del coche y me dijo respetuosamente: señorita Joanne, el señor Apolo ha arreglado todo. Ahora, te llevaremos a casa primero. El coche se dirigía por las calles del país extranjero. Miré las vistas de la calle fuera del coche con cierta curiosidad. Todo era nuevo y lleno de esperanza. De repente, estaba llena de expectativas por la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Después de responder al mensaje de mi amigo ese día, Richard nunca llamó ni envió un mensaje de texto de nuevo. Y yo también olvidé rápidamente todo lo relacionado con él. Me sumergí completamente en la nueva vida de estudios. Un mes después, Apolo vino a verme en el extranjero como lo había prometido. De alguna manera, en solo un mes, cuando volvimos a encontrarnos, me sentía extrañamente tímida. Claramente, cuando me envió al extranjero, me abrazó y me besó en el aeropuerto. Pero cuando lo vi de nuevo esta vez, estaba tan tímida que no me atrevía a mirarlo a los ojos. Justo antes de que la cena estuviera a punto de comenzar, Apolo de repente se levantó y se trasladó desde el asiento opuesto al mío hasta la silla al lado mío. Inmediatamente me tensé. Me senté correctamente, con la espalda recta y las manos en las rodillas, como una estudiante primaria bien portada y obediente. Joanne. Apolo tomó suavemente mi mano. Mi palma estaba sudorosa y húmeda. Pero Apolo la sujetó firmemente. ¿Por qué, después de solo un mes, me tienes miedo de nuevo? No pude responder. Esa extraña y sutil sensación era indescriptible. Debería cambiarlo a venir a verte 2 veces al mes en el futuro. De repente me volví a mirarlo. Apolo, sin embargo, me besó directamente en el momento en que volví la cara. Joanne, te he extrañado mucho este mes. Mientras nuestros labios y dientes se entretejían, su voz era baja pero un poco ronca. Subconscientemente intenté liberarme, pero él abrazó mi cintura, no permitiéndome moverme. El beso no fue muy profundo. Al igual que en las anteriores ocasiones, no me hizo sentir incómoda ni ofendida. En cambio, un sentimiento de placer se expandía en mi corazón, haciéndome difícil respirar poco a poco. Parecía que hubiera una pequeña cuchara de plata en mi corazón, revolviendo el agua de miel con hielo triturado.
El dulzor se filtraba poco a poco, extendiéndose como ondas. No sé cuándo mi mano agarró fuertemente la manga de su camisa, arrugándola en diferentes grados. No fue hasta que llegó el camarero que Apolo detuvo el beso. Mi rostro estaba ardiendo y debía estar brillantemente rojo. Pero en las interacciones subsiguientes con Apolo, ya no tuve la timidez y nerviosismo anteriores. Incluso una vez, después de tomar un poco de vino tinto, hasta me atreví a bromear con él. Apolo, me siento muy cómoda y tranquila contigo. ¿En qué sentido? Apoyé el mentón en una mano y lo miré un rato, luego de repente me eché a reír. Bueno, cuando estoy contigo, es como estar con mis tíos. Me siento extremadamente relajada y cómoda, como si fuera todavía una niña. Apolo arqueó ligeramente las cejas, eres una niña. Joanne, a tu edad, deberías ser despreocupada y desenfrenada. Mientras decía eso, me acarició de nuevo la cabeza, en el futuro, sigue siendo una niña. Al menos, cuando estés frente a mí, siempre puede ser así. ¿Por qué? Lo miré un poco perpleja y volví a hacer esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué quería comprometerse conmigo? ¿Por qué me estaba haciendo tan amable? Después de que mi madre falleció, entendí una verdad. En este mundo, muchas personas ponen sus intereses primero. No importa lo que hagan, primero consideran si les es beneficioso. Pero calculé detenidamente en mi mente. Además de la herencia que mi madre me dejó, no había nada en mí que valiera la pena que los demás tramaran por ello. Y esta herencia no era nada en comparación con Apolo. Joanne. Te lo diré el día de nuestra boda. Apolo besó mi frente y me ayudó a ponerme la bufanda. Joanne, estás borracha. Vamos a casa. Vale, Apolo, vamos a casa. 3 días después de que Apolo regresó a China, acababa de salir de la biblioteca de la escuela cuando vi a Richard. La niebla matutina se había disipado y el sol estaba en el cielo, pero todavía hacía frío. Llevaba un abrigo y una bufanda, pero todavía sentía el frío en todas partes. Pero Richard estaba de pie bajo un árbol, solo llevando un abrigo ligero. Parecía haber perdido un poco de peso. Tal vez debido al largo vuelo, también se veía un poco haggard. Sin embargo, todavía era sobresaliente y deslumbrante. Incluso en el campus extraño del extranjero, todavía llamaba la atención de los transeúntes. Detuve mis pasos, abracé mis libros y continué caminando hacia adelante. Cuando pasé cerca de él, no levanté la vista ni lo miré. Pero Richard me llamó. Joanne. Dio un paso adelante y me bloqueó el camino. No sé cuánto tiempo había estado de pie allí. La niebla había humedecido su cabello y sus ojos. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Sonreí, ¿algo? ¿Por qué decidiste de repente estudiar en el extranjero? ¿Por qué ni siquiera me lo dijiste? Si es por lo que pasó durante el desafío ese día, Joanne, puedo disculparme contigo. Richard agarró mi brazo. Retrocedí y me solté la mano. Todo eso ya está en el pasado. Y realmente ya no me importa. Richard frunció ligeramente el entrecejo, entonces, ¿por qué fuiste a estudiar al extranjero? Es mi propia elección. Me miró, frunciendo más el entrecejo, bueno, el hecho de que hayas ido al extranjero no se puede cambiar. Como máximo, solo volaré más a menudo a verte en el futuro. Me sorprendió un poco, volar más a menudo. Soy un hombre, por supuesto que seré yo quien haga el esfuerzo de volar a verte. Espera. Lo interrumpí, Richard, no necesitas volar a verme. No tienes ninguna obligación, y yo tampoco lo necesito. Joanne, entonces, ¿todavía estás enfadada? ¿Por qué dijiste que todo estaba en el pasado hace un momento? Casi me dio risa de rabia. Richard, ¿cuánto más claro quieres que sea? Dije que todo estaba en el pasado porque ya no me importa ese incidente, ni me importas tú, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir? Rompimos hace mucho tiempo. Lo miré con calma. Richard, ¿entiendes ahora? 16 No sé si Richard es demasiado orgulloso y presumido,
o si no me he explicado lo suficiente claramente. No volvió a China, sino que me esperó en la escuela todos los días. Al principio, lo ignoré completamente y lo traté como si fuera aire. Pero en menos de 2 días, comenzaron a circular rumores en la escuela. Muchas personas decían que tenía un novio oriental muy guapo. Tenía miedo de que si el asunto se extendiera y se fuera de control y llegara a oídos de Apolo, le hiciera sentir mal. Después de reflexionar detenidamente, todavía decidí hablar seriamente con Richard. Pero antes de que yo pudiera abrir la boca, Richard sacó un anillo. Joanne, sé lo que estás pensando. ¿No es solo que quieres casarte y tener un sentido de seguridad? Agarró mi mano, intentando poner el anillo en mi dedo. Comprometámonos primero. Puedes sacar el certificado de matrimonio cuando quieras. ¿Está bien así? Retiré bruscamente mi mano y el anillo cayó sobre la mesa. El diamante era grande y brillante. No niego que cuando más lo amé, me había imaginado este día. Pero después de una guerra fría tras otra, una discusión tras otra sobre si tener sexo, y celos y tristeza por otras chicas una y otra vez. Y finalmente, viéndolo besar a esa compañera de clase con mis propios ojos, mi amor y expectativa por él se habían ido hacía tiempo. Richard, vine aquí solo para decirte de nuevo. He roto contigo. Vuelve y no vengas a buscarme más. Richard pareció enojarse de repente. Joanne, has estado armando un escándalo durante demasiado tiempo. Es hora de que pare. Lo que no quieres hacer, en el futuro no te lo forzaré. Si quieres casarte, estaré de acuerdo. ¿Qué más quieres? Richard, ya estoy comprometida. Lo miré extremadamente calmamente, así que, por favor, deja de perseguirme, ¿de acuerdo? Richard me miró durante un rato y luego de repente se rió. Deja de bromear, Joanne. ¿Con quién te has comprometido? ¿Con quién podrías haberte comprometido? Solo tuvimos algunas peleas y un par de días de guerra fría, y de repente te has comprometido con alguien al azar. Richard me miró. ¿Cuándo te has vuelto tan imprudente? Cree o no creas. He dicho todo lo que debía decir. Si sigues persiguiéndome en la escuela, llamaré a la policía. Después de decir eso, cogí mi bolso y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme. Richard agarró mi muñeca. Joanne, entonces dime, ¿con quién te has comprometido? Aplicó fuerza con su mano y fui arrastrada por él y me tambaleé un poco. ¿Cómo puedes decir eso después de estar saliendo conmigo durante 2 años? Incluso si rompimos, encontraste a alguien tan rápido. Al menos debería investigarlo por ti, ¿no? No es necesario. ¿No es necesario, o en realidad no hay nadie? Bueno, has aprendido todos los trucos que yo solía usar. ¿Quieres hacer que me ponga celoso? Realmente creo que está enfermo, y gravemente enfermo. Richard, no soy tan aburrida como tú. Entonces dime sobre tu prometido. ¿Realmente quieres saber? Por supuesto. Mi ex novia está comprometida. ¿Cómo no voy a estar curioso? Apunté a una revista de negocios en la estantería de periódicos no muy lejos. La persona en la portada era Apolo. Es él. Richard miró en la dirección a la que apunté y luego se rió. Joanne, al menos podrías inventar algo más creíble. Ese es Apolo. Incluso mi padre tiene que mostrar respeto hacia él. Te he dicho, es él. Cree o no creas. Las cejas de Richard se relajaron y la sonrisa en sus labios se hizo más profunda. Vamos, deja de bromear conmigo, Joanne. Hagamos las paces y sigamos como antes, ¿de acuerdo? Lo miré un poco impotente, sintiendo que sería todavía más ridículo explicar más. Así que simplemente dejé de hablar y di la vuelta para salir. Richard estaba a punto de perseguirme. Pero de repente sonó su teléfono móvil. Después de solo unas pocas palabras, su expresión cambió y se apresuró a subir a su coche y partir. No sabía por qué, pero me sentí enormemente aliviada. Después de que Richard se fue, esos rumores desaparecieron rápidamente sin dejar rastro. Apolo habló conmigo por teléfono y por vídeo como de costumbre,
sin ninguna diferencia con el pasado. Solo entonces me relajé completamente. Parecía que estos chistes no habían llegado a sus oídos. 17 pasaron los meses. Apolo mantuvo el ritmo de volar a verme 2 veces al mes sin interrupción. Y Richard no volvió a verme desde la última vez que vino a buscarme. Solo que me llamó una vez usando el teléfono móvil de un amigo en medio. Pero cada vez que escuchaba su voz, simplemente colgaba directamente. Cuando llegó la primavera, se acercaba mi cumpleaños. Debido a que extrañaba mucho a mis 2 tíos, volví a China con Apolo. En el banquete familiar de aquel día, Apolo de repente planteó el asunto de sacar el certificado de matrimonio con mis tíos. Me sorprendió un poco, pero mis tíos estaban muy contentos. Tampoco sentía ninguna resistencia en mi corazón y, al parecer, también estaba bastante contenta. El asunto de sacar el certificado de matrimonio se fijó en mi cumpleaños. Los preparativos de la boda también comenzaron a ser organizados lentamente. La noche antes de sacar el certificado de matrimonio, hice una cita para reunirme con mis mejores amigas. Apolo dijo que podía pasar una noche loca fuera con mis buenos amigos antes de casarme. Pero después de sacar el certificado de matrimonio mañana, no se me permitía quedarme fuera toda la noche. Cuando cenábamos esa noche, coincidimos con algunos amigos del círculo de Richard. Cuando yo y mis amigas fuimos a aquel famoso club nocturno de internet muy popular después de cenar, apenas salimos del coche, vimos a Richard. Estaba de pie junto al coche, mirándome sin parpadear. El viento de principios de primavera en la capital todavía era muy frío. Me encogí el cuello y ajusté mi abrigo. Pasé directamente junto a él sin apartar la vista y entré. Richard tampoco me llamó. A mis amigas y a mí no nos gustaba mucho este lugar ruidoso. Así que, después de quedarnos un rato, estábamos listas para marcharnos. Queríamos encontrar un club tranquilo para tomar té y charlar. Pero justo cuando me levanté, Richard me llamó. Joanne, ahora que estás de vuelta, no vuelvas a Francia. Estaba a punto de pasar por su lado y marcharme. Pero Richard me bloqueó el camino de nuevo. No he tirado estos aretes. Abrió la palma de su mano y los aretes de diamante seguían brillando intensamente. Cuando recibí este regalo de cumpleaños, estaba extremadamente feliz pero también un poco decepcionada. Pero todavía los usaba todos los días y nunca los quitaba. Pero cuando decidí dejarlo completamente atrás, dejé estos aretes en su apartamento y no los llevé consigo. He pensado mucho estos días. No estaba mal que no quisieras tener una relación sexual antes del matrimonio. No estaba mal que no quisieras bajar la cabeza durante la última Guerra Fría. No debería haber intentado provocarte y enfadarte deliberadamente. Pero Joanne, el requisito previo de todo esto es simplemente que todavía te quiero y que tengas un lugar en mi corazón. Richard señaló su corbata y luego me mostró los gemelos de puño en sus puños. Mira, uso todos los días las cosas que me diste. Joanne, salimos juntos durante 2 años, no 2 días o 2 meses. Sé que en tu corazón no quieres dejarlo, ¿verdad? Estaba realmente harta de sus palabras. Y lo sabía claramente. Estaba simplemente demasiado acostumbrado a que todo fuera bien y a ser tan altivo y soberbio. Nunca había querido algo y no haber podido obtenerlo. Tampoco había conseguido algo y luego perdido it. Así que simplemente no estaba dispuesto a dejarlo y me estaba persiguiendo tercamente. Decir que me quería y se preocupaba por mí era realmente demasiado barato. Pero mañana voy a sacar el certificado de matrimonio. Richard, también debes mirar hacia adelante. Joanne. Puedes estar enfadada y comprometerme por impulso. Pero el matrimonio no es un asunto menor. No juegues con tu vida entera solo porque estés enfadada conmigo. Le empujé la mano con fuerza. Richard, no eres tan importante. Hace mucho tiempo que no lo eres. Lo miré seriamente por última vez. Richard, no voy a burlarme de mi evento vital por alguien que ya no es importante. Parecía que era la primera vez que veía tal expresión en el rostro de Richard. Siempre había sido altivo y soberbio, con una actitud descuidada y relajada, sin preocuparse por nada.
incluso cada vez que lloraba y decía que quería romper. En el peor de los casos, simplemente fruncía el entrecejo y se iba a fumar irritado. Pero ahora estaba parado allí, inmóvil. Esos ojos que solían ser coquetos y amorosos parecían haberse calmado completamente. Pero si estaba sufriendo o triste, y por cuánto tiempo estaría triste y sufriendo, ya no tenía nada que ver conmigo. El día en que saqué el certificado de matrimonio con Apolo, volvimos juntos a nuestra habitación de bodas. Algunas cosas suceden natural y lógicamente. Mis tíos aprobaron mi matrimonio con Apolo. Y Apolo siguió todos los trámites con cuidado y rigor según las tradiciones. Debido a su atención y cuidado, mis dos tíos pasaron de estar preocupados e inquietos al principio a aceptarlo finalmente con alivio. Fue también en ese momento cuando supe. Después de que mi madre falleciera y mi padre quisiera volver a casarse. La razón por la que heredé la herencia tan fácilmente también se debía a la ayuda de Apolo detrás de escena. Sin él, habría sido un gran problema para mis dos tíos solos en aquel momento. La calefacción en la casa estaba a todo tren. Cuando Apolo me secaba el cabello. No sé si era porque estábamos demasiado cerca el uno del otro o si la calefacción y el aire cálido eran demasiado calientes. Tenía una fina capa de sudor en la espalda y mi rostro se iba poniendo gradualmente rojo y caliente. Apolo, ¿puedes decirme ahora por qué? Apagó el secador de pelo y se inclinó para reírme al oído. Te lo diré después de la noche de bodas. Apolo. Lo miré con recelo a través del espejo. Después de la noche de bodas, será demasiado tarde si quiero arrepentirme. ¿Todavía quieres arrepentirte? Si no me das una respuesta satisfactoria. Mi voz se fue haciendo más y más baja a medida que hablaba. Porque Apolo ya me había abrazado la cintura desde atrás y me estaba besando profundamente. Este beso era diferente a los anteriores, que eran tiernos y contenidos. Era extremadamente poderoso y sorprendentemente profundo. Sentí que todo el oxígeno en mi cuerpo había sido absorbido. Mi lengua estaba entumecida por el beso y mis piernas estaban tan débiles que apenas podía mantenerme en pie. Apolo simplemente me levantó y me puso en el tocador. Separó mis piernas y apartó el cabello desordenado que me cubría el oído. Cuando me besó el lóbulo del oído, me estremecí por completo. Había pequeñas protuberancias en el dorso de mi cuello, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Y estaba aferrada fuertemente por su cálida y grande mano. ¿Qué quieres, Joanne? ¿Quieres romper el compromiso? ¿O quieres escabullirte? Mientras decía eso, besó el punto más sensible del lado de mi cuello. Puse mis manos en su pecho, queriendo esquivar, pero no había dónde esconderse. Al final, volvió a besar mis labios ligeramente hinchados. ¿Recuerdas que te dije que tenía miedo de asustarte? Sí. Murmuré una respuesta, pero en cuanto abrí la boca, me besó aún más profundamente. No pude evitar apretar la bata en su pecho, temblando por completo. La primera vez que te vi, solo tenías 16 años. 16 años, en aquel entonces mi madre todavía estaba viva. Lo miré con expresión perdida y de repente mis ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó en sus brazos y me acarició la espalda suavemente una a una. En aquel entonces todavía eras menor de edad, así que solo podía esperar. Más tarde, cuando tu madre falleció, aún no habías cumplido 18 años. Recuerdo, ahora recuerdo. También te vi en el funeral de mi madre. Yacía en su pecho, con las lágrimas corriendo continuamente por mis ojos, me dijiste que controlara mi dolor y que no me diese lloros. Creciste y llegaste a ser mayor de edad, pero el momento no era adecuado. Joanne, todavía solo podía esperar. Apolo tomó mi rostro y me secó las lágrimas de mi cara poco a poco. Solo entonces recordé que en aquellos años, mis tíos mencionaban de vez en cuando la idea de organizar mesitas blindadas. Pero en aquel entonces, acababa de perder a mi madre y era todavía joven. No tenía la más mínima idea de eso. Pero no esperaba que, después de ir a la universidad, te enamoraras de otro chico. Tuve algunos pensamientos despreciables y sucios de arrebatarte. Pero viendo lo feliz que estabas a su lado, renuncié a esa idea. Durante 2 años enteros,
Joanne, nunca había sufrido así. Apolo me miró abajo. Sus dedos acariciaron mis cejas y ojos, cada pulgada de mi rostro. Hasta que finalmente se detuvieron en las comisuras de mis ojos, donde se acumulaban las lágrimas. No llores, Joanne. Apolo, entonces cuando dijiste que tenías miedo de asustarme. ¿Es porque me querías cuando tenía 16 años? Apolo no respondió. En realidad, la verdad era mucho más compleja que eso. Pero no se atrevía a contarle a Joanne sobre aquellos secretos e indecibles amores. Ella había entrado en sus sueños innumerables veces. Y en aquellos sueños, le había hecho muchas cosas excesivas. Pero ahora, los sueños se habían hecho realidad. Ella estaba realmente en sus brazos. Sí, solía despreciarme por ser tan despreciable. Incluso consulté a un psicólogo en privado. Pero es normal que los adolescentes se enamoren en secreto cuando experimentan por primera vez los sentimientos románticos, ¿no? Pero soy 6 años mayor que tú, Joanne. A su edad, ella quizás solo hubiera fantaseado sobre un amor puro. Pero a su edad, él ya tenía un deseo posesivo extremadamente fuerte por la chica que le gustaba. Lo miré un poco preocupada, eso es cierto. Eres 6 años mayor que yo. Mi mejor amiga dijo que los hombres empiezan a declinar después de los 25 años, y tú ya tienes 28. Pero antes de que pudiera terminar esta frase, Apolo de repente me levantó. En un giro vertiginoso, mi cuerpo se hundió en la suave cama grande y luego fue envuelto y tragado por su cuerpo fuerte y caliente. Joanne, lo que escuchas puede ser falso, pero lo que ves es real. ¿Por qué no te fijas, no tocas y no sientes por ti misma antes de llegar a una conclusión? Tomó mi mano y la bajó hacia abajo. De repente abrí los ojos muy wide y lo miré con asombro, Apolo. Él pareció divertirse con mi expresión. ¿Y qué hay de un hombre de 28 años? Quise retirar mi mano, pero la presionó aún más fuerte. Se inclinó hacia abajo y un beso caliente cayó en mis labios de nuevo. Joanne, no llores más tarde. Incluso si lloras, no seré bondadoso. Pero todavía se volvió bondadoso conmigo. Al igual que aquel año en el funeral de mi madre. Lloraba amargamente y eso le derritió completamente el corazón. Y ahora, solo derramé una sola lágrima con los ojos rojos debajo de él. Se detuvo y me abrazó en sus brazos, consolándome durante mucho, mucho tiempo. Esa noche fue muy, muy larga, como si el día nunca llegara. Pero el día siguiente fue muy, muy corto. Porque cuando abrí los ojos, ya era mediodía. Y en el momento en que abrí los ojos, Apolo se inclinó y me besó. Es hora de levantarte. Si no lo haces, tus 2 tíos no se sentirán contentos. Sonreí con los ojos cerrados y le tendí los brazos para un abrazo. Él se inclinó y me levantó. Nuestra Joanne es realmente como su nombre, tierna y gentil. ¿Te gusta? Me atreví a mirarlo, pero luego fui la primera en rendirme y enterré mi rostro en su pecho. Apolo me llevó con firmeza hacia el baño. Después de un rato, respondió. Sí. Mucho. Siempre me ha gustado. Me ha gustado durante mucho, mucho tiempo. Cuando yo no me daba cuenta. Cuando estaba o en dolor o feliz. También había alguien que se preocupaba por mis alegrías y dolores. No sé cómo será el futuro. Pero en este momento, en este instante. Solo me siento extremadamente feliz y satisfecha. El día de mi boda con Apolo, los padres de Richard vinieron. Pero Richard no. Cuando vi a los padres de Richard, hubo un poco de incertidumbre entre nosotros. Pero no involucré los rencores entre Richard y yo con los mayores. Después de todo, cuando estábamos saliendo juntos en aquel entonces, ellos me habían sido bastante educados. Aunque sabía que no estaban muy satisfechos conmigo. Pero la actitud de Apolo era un poco fría. Así que ellos se veían un poco inquietos. Richard había dicho antes que su padre tenía que mostrar respeto a Apolo. De hecho, la familia Richard no era tan próspera como antes. Ahora incluso estaba en declive. Si ofendían a Apolo, podrían caer aún más en el futuro.
mirando los ojos inquietos y turbados de la madre de Richard. Recordé que cuando mi madre falleció, ella también vino a rendir sus respetos. Ella también me abrazó afectuosamente y lloró. No pude evitar tirar suavemente de la manga de Apolo. Solo entonces su expresión se suavizó un poco y hizo que alguien aceptara los regalos de felicitación enviados por los dos ancianos. Mientras me estaba cambiando de vestido de novia a mitad del camino, recibí un mensaje de texto de un número desconocido en mi teléfono. Joanne, feliz boda. Sabía que era Richard. Después de pensar un rato, todavía respondí con 2 palabras, gracias. Después de un rato, ese número envió otro mensaje. Si te hubiera besado durante aquel desafío aquel día, ¿no nos habríamos separado? No respondí más y eliminé y bloqueé ese número desconocido. No hay sí en este mundo. Si no fuera por eso, no me habría descorazonado tanto como para decidir irme al extranjero. Para aceptar reunirme con Apolo como lo habían dispuesto mis tíos. Tampoco habría sabido que ser amado con todo el corazón por alguien es así. Joanne, ya te has cambiado. Apolo abrió la puerta y entró. Me volví a mirarlo, con una sonrisa hermosa como una flor, sí.